Educatina. Bienvenidos. En esta clase vamos a hablar de la reaparición del ausente con fallecimiento presunto y los efectos que provoca esta reaparición en el matrimonio y en los bienes. La reaparición del ausente puede darse de forma corporal, quiere decir que la persona aparece en cuerpo, o por noticias verídicas de su existencia. ¿Qué ocurre respecto al matrimonio con esta reaparición? El cónyuge vivo, o sea, el no ausente, una vez obtenida la declaración de fallecimiento presunto, puede contraer nuevas nupcias con otra persona, o sea que puede volver a casarse. Este acto de contraer nuevas nupcias es el que disuelve el vínculo del matrimonio anterior, o sea, del matrimonio que mantenía con el ausente, ¿sí? Y la reaparición no causa la nulidad del nuevo matrimonio. Es decir, que la causal de disolución del vínculo es contraer nuevas nupcias, no la reaparición. Ahora vamos a hablar de qué ocurre con los bienes. Una vez obtenida la declaración de fallecimiento, mediante la sucesión, los herederos, ya sea los legítimos o los testamentarios, y también los legatarios, y a falta de todos ellos sus sucesores, al día presuntivo de fallecimiento reciben los bienes previo inventario. Pero existen dos periodos a tener en cuenta. Esto es lo que sucede normalmente cuando está ausente y no reaparece. Pero cuando reaparece hay que tener en cuenta dos periodos, que son el periodo de prenotación y el periodo de dominio pleno. El periodo de prenotación se inscriben los bienes a nombre de los herederos, pero se deja una constancia de la existencia de una sucesión a raíz de la declaración del fallecimiento presunto. Es decir, que los terceros, al advertir esta situación, tendrán más cuidado para contratar con estas personas, ¿sí? Porque existe esta constancia. Luego tenemos el periodo de dominio pleno, ¿sí? Donde ya hay una libre disposición por parte de estas personas sobre los bienes del ausente. Y este dominio pleno se produce 5 años desde el día presuntivo de fallecimiento o cumplidos 80 años desde el nacimiento del ausente, ¿sí? Una vez que se entra en el periodo de dominio pleno, se deja sin efecto el periodo de prenotación. Queda sin efecto la prenotación. Muy bien. ¿Qué sucede si el ausente reaparece en el periodo de prenotación? Bueno, en este caso, la transmisión queda sin efecto. ¿Sí? Esta inscripción de bienes queda sin efecto y hay que hacer una devolución de los bienes al ausente que ahora reaparece. Si reaparece en el periodo de dominio pleno, debe esta persona respetar los actos jurídicos celebrados en torno a estos bienes, por ejemplo, las ventas, ¿sí? O si se hizo alguna donación. Debe respetar estos actos, pero podrá reclamar los bienes que todavía se encuentren existentes. Vamos a hacer un repaso. Entonces hablamos de la reaparición del ausente con fallecimiento presunto y los efectos que producen matrimonio y bienes. Hablamos de una reaparición corporal o por noticias verídicas de su existencia. Respecto al matrimonio,
el cónyuge vivo, una vez obtenida la declaración de fallecimiento, puede contraer nuevas nupcias, que será la causal de disolución del matrimonio con el ausente. Y si reaparece, este nuevo matrimonio no es nulo. Respecto a los bienes, mediante la sucesión, los herederos y los legatarios o sus sucesores, al día presuntivo de fallecimiento, reciben los bienes previo inventario. Pero tenemos estos dos periodos: periodo de prenotación, donde se inscriben los bienes y se deja constancia de la sucesión que se abre a raíz de este fallecimiento presunto. Luego tenemos el periodo de dominio pleno, ¿sí?, que se produce una vez cumplidos 5 años del día presuntivo de fallecimiento o a partir de los 80 años cumplidos desde el nacimiento del ausente. Se deja sin efecto la prenotación. ¿Qué pasa con la reaparición? Si reaparecen en el periodo de prenotación, la transmisión de bienes queda sin efecto y se devuelven los bienes al ausente reaparecido. Y si aparece en el periodo de dominio pleno, debe respetar los actos jurídicos que se hubieran celebrado en torno a estos bienes y podrá reclamar aquellos bienes que todavía se encuentran existentes. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase y nos vemos la próxima. ¿Te gustó el video? Suscríbete al canal de Educatina. También te recomiendo ver los siguientes videos.